Distinguidos ciudadanos y ciudadanas de las redes sociales, es un placer saludarles nuevamente desde el programa La Buena Educación. Esta tarde, este día, está con nosotros, un grupo de doctores, pero particularmente dos de ellos que son muy importantes en la educación por la amplia experiencia que tienen. Les presento al doctor José Moreno Mena y al doctor José Luis Molina, ambos doctores que trabajan en la educación superior y que conocen todo acerca de este tema educativo, en donde podemos decir que vamos a hablar del duchere y el exduchere. ¿Qué es eso? Ellos, los doctores, seguramente nos van a decir, espérate, el duchere pues es la educación que recibimos de nuestros padres, de nuestros docentes, de la sociedad en general, y el exduchere es el que viene más de afuera hacia adentro. Pero con ellos vamos a preguntarles directamente qué opinan de cómo se está generando la comunicación en la educación hoy en día. ¿Cómo debemos entenderla? Y bueno, nos pone un reto muy amplio porque volviendo al tema de la educación y la comunicación, ahora hay una multiplicidad de opciones para todos los que intenten acceder a la educación, ¿no? Ahora tenemos, aparte de la educación formal y la educación informal, ahora tenemos las redes que nos están educando a nuestros hijos de manera indirecta y pudiéramos decir a lo mejor maleducando en ciertos aspectos, ¿verdad? Y luego también para esto también existen otros medios de la propia electrónica que están avasallando a buena parte de nuestros hijos con los videojuegos, ¿no? Es decir, tenemos una gama importante de medios por los cuales uno puede acceder a la información, puede instruirse, incluso ahora la tecnología también nos está sirviendo para poder desarrollar cursos a distancia, cursos virtuales, ¿verdad? Es decir, facilita mucho los aspectos de la educación. Doctor, fíjese que alguien por ahí me dijo, era un doctor que venía de Israel, me dijo que en México desafortunadamente teníamos un analfabetismo tecnológico muy importante. ¿Es cierto eso? Bueno, es cierto que no tenemos todavía todo el acceso en primer lugar, al Internet, ¿no? En todo el país no es tan amplio todavía la cobertura. Y por otro lado, digamos, hay una serie de medios que están incursionando también en las redes sin ningún control de nada, ¿verdad? Y también muchos personajes que también lo están haciendo. Es decir, todo el mundo, como ahora se ha democratizado mucho esto de la comunicación, entonces es difícil que haya controles, candados que impidan pues de que elementos que no favorecen mucho la educación estén incursionando. Doctor, ¿quién enseña? ¿Quién educa? A estas alturas, ¿quién enseña y quién educa? Pues el papel tradicional de los profesores se está quedando rebasado, ¿verdad? El acompañamiento que debería ser, bueno, la educación debería comenzar en la familia, en casa, ¿verdad? Y también, obviamente, la conducción del docente, el profesor, y el medio donde también está inmerso en las personas, ¿no? Y desgraciadamente en ocasiones es más importante o influye más el medio, ¿verdad? Donde está inmerso y poco la familia, ¿no? Entonces la responsabilidad ahora se le está dando completamente a los docentes, yo creo, en la formación de los estudiantes, ¿no? De acuerdo con el doctor José Luis Molina, entonces diríamos que el que enseña pudiera ser exactamente el docente y algunos otros medios. Y quien educa, que ahí yo creo que podríamos verlo, de acuerdo con el doctor, un poquito compartido,
Quien educa son los padres y a veces maleducan. Yo considero que todos enseñan y todos educan, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que la naturaleza de la enseñanza de cada uno es diferente. Digamos que la familia educa y se ha educado desde siempre, pero desde ciertos puntos de vista, desde los valores propios de ellos, que además son heterogéneos de una persona a otra y de un grupo a otro, ¿no? Pero los tres cumplen con esa función. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el docente está preparado para enseñar y para educar, pero dentro de ciertas naturaleza del conocimiento. Mientras que la familia enseña más allá de que quiera o no quiera enseñar. Aprendemos de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros vecinos, pero de una manera implícita. Que lo fundamental aquí es que ese aprendizaje es, digamos que mucho más profundo a veces que el de la escuela. Los padres de familia le echan la culpa de la mala educación a los docentes se le echan a los padres y juntos se le echan a la sociedad. Si la sociedad está ahorita tan corrupta, tan alterada, tan poco solidaria, pues eso tiene que ver con la formación que se da en el hogar y con la formación que se da en la escuela. Lo que no se considera aquí de manera adecuada desde mi punto de vista es que son fenómenos muy complejos los tres. Por ejemplo, queremos que los padres se comprometan mucho más con la educación de sus hijos, pero ahí hay que considerar si los padres realmente tienen las condiciones adecuadas para poder asumir esto. Un padre de familia que tiene un trabajo de toda la jornada y que a veces trabaja horas extras, una ama de casa, por ejemplo, que atiende N actividades, que es una labor casi de esclavos la que tienen las amas de casa, en qué momento van a tener tiempo, ya no solo para atender a los hijos, sino para prepararse, para darles un buen apoyo. Por ejemplo, padres de familia que tienen nivel de primaria y tienen hijos en la prepa. Ahí les es muy difícil a ellos poder dar una asesoría adecuada. El sistema educativo se habla maravillas de un lado y se hablan pestes del otro. Se dice que es de lo mejor y los otros dicen que es lo peor. Yo diría que no es ni uno ni otro, o que son ambas cosas, ¿no? En nuestras instituciones tenemos excelentes docentes que están muy comprometidos con la formación de sus alumnos, pero también tenemos otros que simplemente se dedican a cumplir con su trabajo en lo mínimo y hay otro sector que ni siquiera alcanza a hacer eso, que simplemente van y fingen y ahí se la llevan y por lo tanto van generando grandes huecos en la formación de los alumnos. Lo que sí puedo decir es que cuando los individuos se esfuerzan en hacerlo, conozco sectores de docentes que están muy comprometidos con la educación, conozco padres de familia que están muy preocupados, es cuando obtenemos los mejores resultados. Pero yo lo que insistiría es no descalifiquemos automáticamente ni a la familia, ni a la escuela, ni a la sociedad como mecanismos de formación de los seres humanos, sino que tratemos de entenderlos en su contexto. Y es un contexto sumamente complejo que no siempre nos permite cumplir adecuadamente con nuestra labor. Doctor, le pregunto cómo andamos de tiempo. Vamos a un espacio y luego les voy a preguntar algo que a lo mejor no les va a gustar. ¿Sí? Muy bien. ¿Terminaste o saldrás de secundaria? Inscríbete en Universitas y concluye tu prepa en tan solo 2 años. Conoce nuestro modelo educativo, no te quedes atrás, prepárate para el desempeño laboral y tu incorporación a estudios superiores. La universidad te espera, turno matutino e intermedio. Estamos ubicados en Plaza Fiesta, en Calzada Independencia y Avenida de los Héroes. Teléfono 567-4820 y celular 686-119-3006. Te esperamos. Fíjense, doctores, que desde el punto de vista educativo tenemos una gama increíble de temáticas que no se pueden eludir, como esta del famoso ese bicho que le denominamos el coronavirus y que nos tiene asustados porque apareció por acá en San Diego y ya creen que estando muy cerquita
pues corremos el riesgo de que pudiera ocurrir en nuestra zona, en nuestra parte geográfica más septentrional, que es la Baja California. Yo les preguntaría a ustedes si realmente el coronavirus es el emperador de las amenazas que pueden hacernos caer a todos sin remedio en una enfermedad, o bastaría con que el doctor José Luis, el doctor José, se alimentaran bien, comieran correctamente, hicieran sus ejercicios matutinos, vespertinos, que tuvieran un control de su organismo para evitar que un bicho de esos se introduzca y les cause la muerte, como los miles de muertos que ha habido allá en el oriente, en China. ¿Qué podemos decir del coronavirus? ¿Tenemos que tener miedo o tenemos que comer bien, alimentarnos bien y lavarnos las manos y no hacer lo que no debemos hacer en cuanto a adquirir alguna contaminación innecesaria? ¿Qué me dicen, doctores? A ver, ¿cómo Yo creo empezamos? que como todo este tipo de padecimientos que están ocurriendo en todo el mundo, que están surgiendo, ¿verdad? Sí tenemos que tener muchas precauciones, ¿no? No basta solamente con tener un organismo con defensas Idóneas. suficientes, Ujú. ¿verdad? Y con alimentarse bien, etcétera, porque estamos viendo que sí le está llegando a algunos países del primer mundo, donde hay gente que está, una educación alta, hábitos alimenticios fuertes, higiene también, y sin embargo les está pegando, ¿no? Ujú. Entonces pero tampoco tenemos que alarmarnos tanto, ¿no? Porque yo creo que tenemos que tener todas las precauciones como ocurrió con la influenza, porque ahorita la influenza está matando más gente que el coronavirus aquí en México, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso tenemos que pues extremar las precauciones y sobre todo eh, información para la prevención, ¿sí? Porque es seguro que vamos a tener algunos casos que van a llegar por aquí, porque tenemos mucho contacto con Estados Unidos y luego ahorita pues esto de la globalización nos hace que interactuemos mucho con distintos países, ¿no? Y salgamos a visitarlos, no nosotros, pero otra gente que tienen la posibilidad y regresan y de alguna forma pues pueden traer este vector, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas, doctor Ujú. José Luis, en relación a lo que nos ha dicho el doctor? ¿Es suficiente tener los elementos médicos de vacuna, etcétera, para poder atender una epidemia de esas? Y realmente la cercanía de lo que ocurrió ahí en San Diego es tan peligrosa para este septentrión, Bueno, para empezar, yo creo que que estamos exagerando. no necesariamente, no No. necesariamente, no. Sí creo que hay que ser muy cuidadosos. Creo también, coincido también en que no hay que dedicarse a ser simplemente reactivos y responder a una situación, sino habría que ser preventivos, como tú lo decías fuera de cámaras, de procurar alimentarse bien, cuidar su salud, pero hay que aclarar a la población que eso lo que hace es disminuir la probabilidad, nada más. No te vuelve inmune. Igual, personas que son muy cuidadosas en sus hábitos alimenticios, de higiene, etcétera, igual pueden sucumbir, ¿no? Con respecto al miedo, no es que debamos tener miedo, lo que pasa es que el miedo proviene de un gran fantasma que tenemos enfrente y que históricamente proviene de la peste bubónica. Ujú. La gente, aun Sí. cuando tenga una educación muy elemental, algo conoce de historia de la peste bubónica y cómo llegó a matar a más del 50% de la población europea. Entonces, en este momento ese es el gran fantasma que tenemos encima y lo que provoca no solo miedo, sino hasta pánico. ¿Qué nos toca hacer a otros? Pues extremar las medidas de precaución. Por ejemplo, en el caso de la UPN, estamos muy pendientes de cualquier situación que parezca anómala, que tenga alguna sintomatología semejante, y en cuanto detectamos una, inmediatamente lo ponemos a disposición del servicio médico para evitar esto, ¿no? Ujú. ¿Ustedes no están pidiéndole ahí a sus alumnos, puedo preguntar al doctor también, cubrebocas o que se hacen las manos, que tengan antidesinfectantes por ahí a su alcance? En el caso de nosotros sí se les recomienda. Incluso hay en algunas unidades hay gel y hay toallitas para que se laven las manos y no tomen alimentos así directamente. Pero en el caso de los cubrebocas, solamente aquellos que tienen alguna sintomatología
que indique que esta persona tiene alguna gripa, cosas de ese tipo, y que pueda estar contaminando a la nueva gente, ¿no? Pero en general todavía no, ¿no? Pero cuando ocurren situaciones ya un poquito más alarmantes, entonces sí, se recomienda a todos inmediatamente traer tapabocas y en todas las unidades se proporcionan. Cubreboca. Ujú. Doctor José Luis, en este asunto del señor ese virus, no sé, coronavirus, ¿existe un origen de la naturaleza específicamente? Porque de repente ponen a los murciélagos y luego de repente ahora ponen a algunos anfibios y algunos, no sé, no sé de dónde viene o apareció de la nada. Evidentemente no aparece de la nada, pero tampoco está plenamente constatado de dónde provienen. Hay hipótesis. Ujú. Entiendo yo que a mucha gente que tiene un pensamiento más simple, más elemental, se van con las primeras hipótesis. Nosotros como profesionales tenemos que ser mucho más reservados. En este momento no está plenamente identificado todavía cuál es el origen, pero entiendo que los científicos plantean sus hipótesis como tales. La gente los toma como hechos porque pretende siempre tener respuestas mucho más rápidas, aparentemente más eficientes para combatir una enfermedad. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad como profesionales de la educación, tenemos que ser mucho más reservados y tomar las cosas, digamos, con más distancia, ¿no? Preguntarnos si realmente ese es el origen o si no. Y entre tanto, nuestra obligación permanente es mantener la vigilancia sobre estos procesos y cuidar en extremo tanto a nuestras familias como a nuestros alumnos. ¿Terminaste o saldrás de secundaria? Inscríbete en Universitas y concluye tu prepa en tan solo 2 años. Conoce nuestro modelo educativo, no te quedes atrás, prepárate para el desempeño laboral y tu incorporación a estudios superiores. La universidad te espera. Turno matutino e intermedio. Estamos ubicados en Plaza Fiesta, en Calzada Independencia y Avenida de los Héroes. Teléfono 567-4820 y celular 686-119-3006. Te esperamos. Es cierto es cierto que tenemos una educación correcta en el norte, en el centro, en el sur, o estamos padeciendo de ciertas debilidades que tienen mucho que ver con ese porcentaje tan elevado de deserción, de ausentismo, de reprobación. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es cierto? De que tengamos una educación correcta, pues yo creo que es muy relativo. Yo creo que ningún país lo tiene. Sí tenemos muchas deficiencias, obviamente, pero también tenemos muchos aciertos, ¿verdad? Hay muchas debilidades cuanto al sistema también, porque el hecho de que tengamos un alto índice de deserción, sobre todo en el bachillerato, pues es algo que nos debe de preocupar mucho, ¿verdad? Y el hecho también de que haya deserción en la educación básica por cuestiones económicas y por cuestiones de familiares, pues también nos debe de preocupar, ¿no? Cosa que no está a lo mejor en nuestras capacidades de poder resolverlo. Pero sí, y también hay que decirlo, podemos decir que hay ciertas deficiencias también en la formación de los estudiantes, porque también hay una deficiencia en la formación de los profesores, de alguna forma, ¿no? O sea, no tenemos completamente controlado todavía eso y a eso se ha estado abocando el sistema educativo nacional, porque pues han estado haciendo reformas y reformas para intentar tener una buena formación de las personas que van a impartir precisamente la educación, ¿no? Y todavía creo que no le atinamos, todavía hace falta trabajar mucho más. Correcto. Y doctor, entonces en ese sentido pudiéramos decir que también tenemos un problema en la capacidad de lectura, en la comprensión de la lectura, que estamos prácticamente como analfabetas funcionales. Bueno, de hecho, el analfabetismo funcional existe en este país y inclusive en toda Europa, en Ujú. Estados Unidos. El ciudadano promedio norteamericano, desde el punto de vista del analfabetismo funcional,
tiene una alta calificación en ese sentido. Es decir, no son capaces a veces de llenar formatos que se les dan en las oficinas. Cuando agarran el periódico se van generalmente exclusivamente a la nota roja, a la sección deportiva o a la nota de sociales. En ese sentido tampoco aumentan su capacidad analítica y eso es problemático. Pero digamos que es parte de la naturaleza de los seres humanos. Hay un trabajo de Paul Willis, un antropólogo inglés de los años 70, donde ya nos daba cifras concretas de la población de Gran Bretaña, el bajo nivel de lectura que tenían. Y sin embargo son países que van mucho más adelante que nosotros. Entonces no nos debe extrañar que en nuestro país, en nuestra sociedad y en toda Latinoamérica haya tantas deficiencias. Lo que yo insisto es que tenemos que ponerlos en contexto. Generalmente la educación ahorita más prestigiada es la de Finlandia y quieren que tengamos una educación como la de los finlandeses. Lo que yo les sugiero a quienes dicen eso, pues manden desde niños a los futuros maestros a Finlandia y entonces sí lo vamos a tener mientras se O eduquen esta reduzcan la sociedad. población. Porque mira, es algo muy simple, Carlos. Mientras la gente no se acostumbre a respetar ni siquiera las señales de tránsito, ya estamos mal. Simplemente yo he puesto a mis estudiantes a contar en las esquinas más transitadas cuánta gente realmente hace los saltos, cuánta gente se pasa la luz amarilla, ¿no? Es más, aquí interpretamos la luz amarilla en sentido contrario. La luz amarilla es una luz preventiva que dice ya va a cambiar, por favor, meter freno para que te vengas a tiempo. No pásate. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo contrario, aceleramos e inclusive ya está el rojo y siguen pasando. Bueno, desde ese punto de vista la población tiene gran parte de responsabilidad, pero no lo asumen. Es más fácil echarle la culpa al gobierno, a la escuela, a los profesores, a los padres, en lugar de asumir que nosotros tenemos una cultura que no es la más adecuada y que es la que estamos transmitiendo justamente a nuestros descendientes, a las nuevas generaciones. Pues, señores doctores, ha sido realmente un honor y una satisfacción escucharlos en estas opiniones, en estos conceptos. Y bueno, la unidad 021 de la Universidad Pedagógica Nacional pues les agradece y les agradece también Universitas, Instituto Superior de Posgrado y de Educación Media Superior, que nos hayan brindado estos comentarios, estos razonamientos y que seguramente les vamos a pedir a nuestros alumnos aquí y allá que los escuchen, que los vean, que razonen y que podamos entender exactamente hacia dónde se va a descifrar el enigma de quiénes somos, por qué somos y para qué somos. Qué fregón, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy amables.